Vivimos en una época en la que el mérito parece haber sido reemplazado por la apariencia. Quizá lo has notado, en política, en empresas, en cualquier comunidad, es habitual que quien grita más fuerte o exhibe más seguridad sea quien conquista posiciones de poder, mientras los individuos con verdadera claridad y talento permanecen al margen. Esta paradoja ha intrigado a filósofos, psicólogos y pensadores durante siglos. Entre ellos, Deepak Chopra ha abordado una idea esencial: cuando la conciencia colectiva opera desde la superficialidad, la ignorancia bien vestida se convierte en una forma de liderazgo. Puede que te preguntes cómo es posible que personas con tan poca comprensión genuina logren llegar a la cúspide de instituciones. Es una pregunta legítima que merece más que una respuesta simplista. Si alguna vez sentiste indignación al observar que el puesto de mayor influencia se ocupaba por alguien carente de visión, no estás solo. Esta frustración no surge solo de la comparación, sino del reconocimiento íntimo de que vivimos atrapados en sistemas que premian la apariencia sobre la autenticidad. El interés por entender este fenómeno no es meramente intelectual. Comprender por qué los más tontos ascienden es, en muchos sentidos, un acto de preservación de la propia claridad. Porque si no sabemos identificar estas dinámicas, terminamos imitándolas o sometiéndonos a ellas, aunque nos creamos inmunes. Deepak Chopra explica que todo aquello que negamos en el exterior tiende a encontrar una grieta en nuestro interior para infiltrarse. Es decir, el liderazgo vacío no solo contamina organizaciones, también siembra semillas de inseguridad en quienes lo observan con desconcierto. Si te has preguntado qué hay detrás de esa capacidad tan común de los mediocres para sostener el poder, este contenido es una invitación a mirar de frente. No para señalar sin propósito, sino para reconocer la raíz de un problema que trasciende nombres y partidos. En esta exploración descubrirás cómo se combinan el carisma superficial, la falta de autocrítica y la fascinación colectiva por la certeza aparente. Verás que la ignorancia suele blindarse con la confianza que la sabiduría duda en ostentar. Y es aquí donde nace el deseo profundo de comprender más. Porque la lucidez es la única herramienta que tenemos para dejar de ser espectadores pasivos. Cuando Chopra habla de conciencia, no se refiere a un estado idealista que ignora el mundo real. Habla de la claridad interior que permite reconocer la ilusión allí donde se disfraza de autoridad. Si deseas que tu vida profesional, tus relaciones y tu capacidad de influencia no se contaminen por la fascinación colectiva hacia lo estridente, es necesario observar con atención cómo opera este patrón. A lo largo de este recorrido no escucharás un relato complaciente. No busco endulzar la realidad ni ofrecer recetas de autoayuda que omitan la complejidad. Vamos a desmenuzar la psicología del liderazgo incompetente, la fascinación que genera y el modo en que la conciencia puede convertirse en un antídoto. Porque volverse lúcido es la única manera de evitar que la estupidez organizada gobierne tu espacio interior. Ahora te invito a acompañarme en esta reflexión. Permite que cada idea despierte preguntas y que cada pregunta abra un espacio de honestidad contigo mismo. Si estás dispuesto a mirar más allá de las apariencias, si deseas comprender cómo y por qué los más tontos conquistan el poder y qué puedes hacer para que tu claridad no se diluya, quédate aquí. Este no será un diálogo cómodo, pero quizás sea uno de los más necesarios. Si pensamos en el poder como un escenario, es fácil suponer que quien ocupa el centro debe ser quien más merece el aplauso. Sin embargo, la historia y la experiencia cotidiana desmienten esta creencia con una contundencia desconcertante. Deepak Chopra señala que una de las grandes trampas de la percepción humana es confundir seguridad aparente con conocimiento real. Es el mismo mecanismo que hace que algunos líderes puedan sostener discursos vacíos durante horas mientras la audiencia, hipnotizada por la confianza con la que se expresan, confunde su certidumbre con sabiduría. Aquí radica la primera clave de este fenómeno, la ilusión de competencia, un espejismo que prospera allí donde el pensamiento crítico se ha vuelto incómodo. El liderazgo incompetente rara vez se consolida por azar. Suele ser fruto de una cultura que valora la osadía más que la reflexión. En sociedades que temen el silencio y la pausa consciente, quien habla primero y más alto obtiene el privilegio de definir la narrativa. Este patrón es tan antiguo como las civilizaciones humanas. Maquiavelo lo describía con pragmatismo: el poder rara vez premia al virtuoso, premia al oportunista que entiende que la percepción es más importante que la sustancia.
Chopra, por su parte, sugiere que cuando la conciencia colectiva está dominada por el ruido mental, la superficialidad se convierte en una forma aceptada de autoridad. Podrías pensar que esto ocurre únicamente en la política o en grandes corporaciones, pero si observas con detenimiento tu entorno inmediato, descubrirás los mismos patrones en grupos pequeños, juntas de vecinos, proyectos comunitarios, espacios creativos. Allí donde el miedo a la incomodidad reina, el liderazgo lo ocupa quien mejor sabe simular certeza, aunque carezca de visión profunda. Y no es porque las mayorías sean ingenuas en esencia, sino porque la mente humana prefiere la claridad aparente antes que la duda que exige responsabilidad. Este impulso es comprensible, la ambigüedad agota, la seguridad tranquiliza. Chopra nos recuerda que el ego necesita definirse con etiquetas que lo hagan sentir competente. El poder, visto desde este lugar, se convierte en una extensión del miedo colectivo a la incertidumbre. La pregunta es, ¿qué precio pagamos por ceder nuestra confianza a quien no la merece? Las consecuencias son más sutiles de lo que parecen. No solo se pierden recursos o se toman malas decisiones, se erosiona la confianza en la inteligencia colectiva y se instala la idea de que la mediocridad es el precio inevitable de cualquier estructura humana. Una de las razones por las que los más tontos llegan al poder radica en su habilidad para no cuestionarse. Mientras quienes tienen un mínimo de lucidez revisan sus argumentos y calibran su impacto, los incompetentes avanzan sin freno, convencidos de que su visión parcial es suficiente. Este sesgo tiene un nombre, efecto Dunning-Kruger. Es la tendencia de las personas menos capacitadas a sobreestimar sus capacidades, mientras que los más informados tienden a dudar de su competencia. Este desequilibrio se convierte en una ventaja estratégica para los mediocres, su seguridad seduce a un público que interpreta la humildad intelectual como inseguridad. Si esto te resulta familiar, es porque todos hemos sido testigos de esta dinámica. El silencio prudente de quien sabe se convierte en el telón de fondo del monólogo arrogante de quien ignora. Chopra insiste en que este fenómeno no es solo político, es espiritual. Porque allí donde la conciencia duerme, el ego se disfraza de líder y reclama la obediencia que no puede justificar. La pregunta incómoda es por qué tantas personas prefieren seguir al más ruidoso en lugar de escuchar al más claro. Quizás sea porque el ruido ofrece una ilusión de control que la reflexión nunca promete. La fascinación por la ignorancia disfrazada de autoridad tiene raíces evolutivas. Durante milenios, los grupos humanos sobrevivieron gracias a la capacidad de organizarse rápidamente bajo liderazgos fuertes, aunque no siempre fueran sabios. Este legado biológico persiste en nuestra atracción por quienes muestran confianza desmesurada. Sin embargo, la misma herencia que alguna vez fue útil ahora amenaza con perpetuar ciclos de mediocridad. Y es aquí donde Chopra propone un acto consciente de ruptura, cultivar la presencia interior que distingue entre la certeza superficial y la claridad profunda. Imaginar que este fenómeno solo pertenece a los otros es otra trampa. En cada uno de nosotros vive una parte que disfruta del reconocimiento sin merecimiento, que se siente aliviada cuando alguien se hace cargo de pensar por nosotros. Este descubrimiento puede resultar incómodo, pero es el inicio de la madurez personal. Porque si no reconocemos nuestra complicidad, seguiremos alimentando el escenario en el que los más tontos prosperan. Ahora quiero invitarte a una reflexión que puede iluminar tu experiencia. Si alguna vez has sentido que tu silencio fue interpretado como debilidad mientras otros eran aplaudidos por su arrogancia, compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser el espejo que otro necesita para reconocer que no estás solo en esta percepción. A medida que avancemos, veremos cómo esta dinámica de liderazgo se refuerza en la cultura contemporánea, cómo se relaciona con la falta de propósito interior y qué podemos hacer para cultivar un discernimiento que no dependa de la apariencia. A medida que profundizas en esta idea, comprendes que la ascensión de los más ruidosos no es un accidente de la historia sino un reflejo de una necesidad emocional compartida. En cualquier grupo humano se despliega una tensión constante entre el deseo de certeza y el riesgo de la conciencia. Deepak Chopra explica que cuando la mente colectiva se encuentra dominada por el miedo, surgen figuras que prometen simplicidad a cambio de obediencia. No se trata únicamente de políticos o jefes, sino de una mentalidad que prefiere respuestas rápidas aunque sean falsas. Esta sed de certezas es el terreno fértil donde la ignorancia florece con aplausos.
piensa en cómo reaccionamos ante alguien que se muestra categórico. Su voz firme parece protegernos de nuestra propia inseguridad. Su discurso cerrado tranquiliza nuestra incertidumbre. Y así, sin darnos cuenta, renunciamos a nuestra capacidad de indagar. Chopra señala que esta renuncia no es inocua. Cada vez que entregamos nuestra responsabilidad de discernir, debilitamos la conexión con nuestra conciencia esencial. El precio de la comodidad intelectual es la pérdida de soberanía interior. En esta dinámica ocurre algo más peligroso aún. Quien asciende por su audacia vacía acaba diseñando entornos que perpetúan su poder. Rodea su figura de personas que confunden la lealtad con la sumisión. Promueve estructuras que premian la docilidad antes que la claridad. Con el tiempo, estas organizaciones pierden vitalidad creativa. La innovación se convierte en un riesgo, porque cualquier cuestionamiento amenaza la fachada de certeza que sostiene a los incompetentes. La cultura se degrada mientras todos repiten eslóganes huecos para no quedar fuera de la manada. Deepak Chopra observa que cuando dejamos que la mente automática conduzca nuestras decisiones, reproducimos sin darnos cuenta estos mismos patrones en nuestras propias vidas. Tal vez no ocupes un cargo de poder político, pero piensa cuántas veces has aceptado la opinión más ruidosa en tu entorno familiar o profesional simplemente por evitar el esfuerzo de analizarla. Esa inercia es la que convierte a los incompetentes en figuras legitimadas. Cuando nadie se atreve a preguntar, el discurso más superficial se convierte en dogma. Este fenómeno también tiene un componente seductor, el carisma. La fascinación por la imagen fuerte y la voz segura proviene de un deseo ancestral de protección. Durante siglos, la supervivencia dependió de reconocer rápidamente quién tenía autoridad para organizar la tribu. Pero hoy, esa misma programación emocional se convierte en una debilidad explotable. Los líderes mediocres que comprenden este sesgo utilizan la retórica como un teatro de validación. No importa si sus argumentos carecen de coherencia. Lo importante es que parezcan incontestables. Quizá te preguntes si existe un antídoto contra esta trampa colectiva. Chopra insiste en que el único lugar donde nace la claridad auténtica es el silencio interior. La mente en calma puede percibir la inconsistencia detrás de la seguridad impostada. La conciencia despierta no se deja seducir por la superficie. Pero este nivel de lucidez requiere valentía, la valentía de sostener la duda, de tolerar la incomodidad, de asumir que no siempre tendremos una respuesta inmediata. En un mundo que premia la inmediatez, la capacidad de permanecer en la pregunta es revolucionaria. Mientras tanto, quienes prosperan gracias a su propia ignorancia consolidan su influencia cultivando la idea de que pensar demasiado es una debilidad. Si observas con atención los discursos de los mediocres exitosos, notarás cómo ridiculizan la reflexión. La llaman indecisión, la etiquetan como elitismo intelectual o la convierten en una amenaza al progreso. Esta retórica no es casual. Su propósito es reforzar la ilusión de que el poder pertenece a quienes no se complican con matices. Cuando Deepak Chopra habla de la expansión de la conciencia, no se refiere a un proceso abstracto. Nos invita a practicar la atención plena en cada interacción. La próxima vez que escuches a alguien proclamar su autoridad con soberbia, observa sin reaccionar. Pregúntate si su discurso nace de la experiencia o del temor a ser cuestionado. Siente tu propia reacción interna. Esa pausa consciente es el comienzo de tu independencia. Esta práctica puede parecer pequeña, pero en realidad es un gesto revolucionario. Porque mientras más personas eligen mirar con claridad, menos espacio queda para la tiranía de la ignorancia colectiva. Cada mente que se despierta es un recordatorio de que la apariencia de poder no siempre equivale a su esencia. En los siguientes bloques exploraremos cómo esta conciencia puede transformar no solo tu percepción de los líderes externos, sino también tu relación con tu propia capacidad de influencia. Verás que tu manera de estar presente tiene un impacto que se extiende mucho más allá de lo que imaginas. Mientras más exploramos esta idea, más evidente se vuelve que la expansión de la mediocridad con disfraz de poder no solo ocurre por la astucia de quienes la ejercen. También sucede por la pasividad de quienes la observan. Deepak Chopra ha insistido en que la conciencia dormida es un terreno fértil donde cualquier ilusión puede echar raíces. Si permites que tu atención sea colonizada por la apariencia, si renuncias al esfuerzo de discernir lo verdadero de lo superficial,
tarde o temprano terminas contribuyendo al mismo juego que dices rechazar. Cuando un liderazgo se basa en la certidumbre sin cuestionamiento, nace una cultura de obediencia disimulada. Poco a poco, el entorno se acostumbra a rendir homenaje al más ruidoso. Y así, la reflexión se percibe como una amenaza que debe ser contenida. Quizá en algún momento hayas sentido ese silencio incómodo que se apodera de las reuniones cuando alguien se atreve a preguntar con rigor. Esa incomodidad es la señal de que algo esencial se está recordando, que la conciencia no necesita permiso para manifestarse. Chopra explica que la mente colectiva busca constantemente alivio del estrés que produce la ambigüedad. Este impulso es tan fuerte que muchas personas prefieren alinearse con la certeza hueca antes que exponerse a la honestidad de la duda. Pero ese alivio es un placebo que tarde o temprano cobra su precio, la erosión de la integridad. Porque cuando aceptas la autoridad de quien no la respalda con comprensión real, estás cediendo un fragmento de tu autonomía. Observa con honestidad las estructuras que te rodean. Piensa en las veces que has callado tu claridad para no parecer incómodo. Reflexiona sobre cuántas ideas valiosas se pierden cada día porque nadie quiere asumir la tensión de cuestionar lo establecido. Chopra enseña que el silencio interior no es resignación sino la capacidad de sostener la percepción clara incluso cuando los demás la niegan. Y esa capacidad es la que diferencia a quienes deciden vivir con propósito de quienes sobreviven alimentando la ilusión colectiva. Este fenómeno no se limita a un tiempo o cultura específicos. A lo largo de la historia, civilizaciones enteras se han derrumbado porque confundieron la confianza excesiva con la capacidad auténtica. Maquiavelo, con su mirada descarnada, describió cómo la política premia a quien sabe manejar la imagen de poder aunque carezca de sustancia. Chopra, con su perspectiva contemporánea, nos recuerda que este patrón también es una metáfora del estado interno de las personas. Cuanto más divorciados estamos de nuestra conciencia, más vulnerable nos volvemos a la retórica vacía. La pregunta clave es ¿por qué seguimos fascinados con quienes encarnan la certeza impostada? Tal vez sea porque nos recuerdan la comodidad de no tener que pensar por nosotros mismos. Cuando alguien afirma con aplomo lo que nosotros tememos dudar, nos brinda un descanso momentáneo de nuestra propia responsabilidad. Pero esa tregua tiene un costo invisible, la capacidad de confiar en nuestra intuición se debilita con cada concesión. Y cuando finalmente advertimos que hemos entregado nuestro criterio, ya es tarde para recuperar la confianza perdida. Chopra sugiere que una mente entrenada en la atención plena puede distinguir la diferencia entre el poder que se construye sobre el autoconocimiento y el que solo se alimenta de la percepción. Esta distinción requiere valentía, porque implica aceptar que muchas figuras que admiramos no poseen la profundidad que proyectan. Al mirar con honestidad, descubrimos que el carisma sin conciencia es un fuego fatuo, ilumina por un instante pero no calienta el alma. Es importante reconocer que esta lucidez no es un juicio moral. No se trata de despreciar a quienes carecen de visión. Se trata de no consentir que su confusión se convierta en la norma. Porque cada vez que normalizamos la mediocridad disfrazada de liderazgo, estamos invitando a que se perpetúe. Chopra enseña que la claridad interior es contagiosa, pero también lo es la inconsciencia colectiva. La elección es nuestra. Quizá en este momento sientas la tentación de pensar que esta reflexión es demasiado exigente. Que no se puede vivir todo el tiempo evaluando la autenticidad de cada liderazgo. Pero la conciencia no es una vigilancia neurótica. Es un estado de atención natural que surge cuando renuncias a la comodidad de las ilusiones. En ese estado, descubres que la verdad no necesita defensores agresivos, simplemente se sostiene por sí misma. A medida que explores estas ideas, tal vez empieces a notar que el verdadero liderazgo no requiere adornos. No necesita gestos grandilocuentes ni discursos interminables. La presencia auténtica se reconoce en el silencio que inspira confianza y en la claridad que no se explica porque se siente. Cuando encuentres ese tipo de presencia en otros, sabrás que estás ante alguien que no necesita ocupar el centro de la escena para ejercer influencia. En los siguientes bloques veremos cómo puedes cultivar esta lucidez en tu vida cotidiana, de manera que tu propia manera de estar presente sea un antídoto contra la proliferación de la ignorancia disfrazada de certeza. La claridad que tanto se anhela no surge de un momento de inspiración pasajera. Es el resultado de una práctica constante que Chopra llama presencia consciente.
Esta forma de estar no significa vigilar cada pensamiento con ansiedad, sino desarrollar una relación honesta con lo que percibes. Porque en el fondo, la raíz de la fascinación por la incompetencia radica en nuestra propia incomodidad con la incertidumbre. Cuando alguien nos ofrece respuestas simples, aunque sean erróneas, sentimos alivio. Ese alivio es la antesala del autoengaño colectivo. Para que los más tontos lleguen al poder, no basta con su audacia. Necesitan un público dispuesto a renunciar a su discernimiento. Si no reconocemos esta complicidad silenciosa, nunca podremos trascenderla. Chopra señala que cuando la conciencia está despierta, la responsabilidad ya no se experimenta como un peso sino como un privilegio, la oportunidad de decidir qué ideas merecen tu atención y qué voces solo buscan llenar el vacío con su propia confusión. Quizá alguna vez has sentido la presión de seguir a quienes parecen tener todas las respuestas. Puede que en tu trabajo hayas visto cómo una opinión sin fundamento se convierte en norma, simplemente porque nadie quiso cuestionarla. Tal vez en tus relaciones personales has notado que el que alza la voz primero termina imponiendo su versión, aunque carezca de profundidad. Estas experiencias no son casuales, forman parte de la cultura que confunde autoridad con volumen. Cuando Chopra habla de la importancia de la autoconciencia, se refiere a esta capacidad de reconocer la diferencia entre lo que parece seguro y lo que nace de la comprensión genuina. Una persona que se conoce a sí misma no siente la urgencia de impresionar. Su liderazgo es tranquilo porque no depende de la validación constante. Y es justamente esta tranquilidad la que resulta tan inusual que muchos la confunden con debilidad. En una sociedad que premia la inmediatez, cultivar la paciencia de la reflexión es casi un acto de resistencia. Requiere sostener el espacio donde la verdad pueda revelarse sin adornos. Este espacio es incómodo porque no ofrece gratificación instantánea. Sin embargo, es el único lugar donde el discernimiento puede echar raíces. Cada vez que eliges la calma antes de reaccionar, estás fortaleciendo tu capacidad de ver más allá de la superficie. No es extraño que muchos prefieran el refugio de la certidumbre aparente. La conciencia auténtica es exigente, te obliga a revisar tus motivaciones y a aceptar que la mayoría de los discursos que te rodean son relatos diseñados para convencer, no para iluminar. Esta revelación puede resultar abrumadora, pero también libera. Porque cuando dejas de esperar que el poder venga siempre acompañado de sabiduría, empiezas a confiar en tu propia percepción. Chopra explica que una mente que observa sin identificarse con el ruido externo desarrolla una forma de lucidez que no necesita demostrarse. Es una claridad silenciosa que disuelve la fascinación por los líderes sin sustancia. Y mientras más cultives esa claridad, menos vulnerable serás a la retórica que solo pretende ocupar el vacío con ruido. Este proceso no es rápido, pero su efecto es duradero. Imagina que en cada interacción diaria eliges preguntar en lugar de asumir. Que te detienes un instante antes de aceptar cualquier afirmación solo porque suena convincente. Que decides priorizar la coherencia sobre la imagen. Este simple cambio de hábito es la base de una cultura distinta, una donde el poder no se concede por inercia sino por mérito real. Cuando miras la historia con ojos atentos, comprendes que los ciclos de mediocridad siempre empiezan igual, con la renuncia de la conciencia individual. Nadie puede imponer su liderazgo vacío si no encuentra un público dispuesto a entregarle su discernimiento. Esta verdad puede resultar incómoda, pero también te devuelve un poder que tal vez habías olvidado. Quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia experiencia. ¿En qué momento de tu vida sentiste que tu silencio fue interpretado como consentimiento? Si te apetece compartirlo en los comentarios, tus palabras pueden ayudar a otros a reconocer que todos, en algún instante, hemos alimentado el mito de que el carisma es igual a la claridad. A partir de aquí, exploraremos cómo esta conciencia individual puede expandirse y convertirse en una presencia que inspire a otros a cuestionar, a profundizar y a dejar de confundir la apariencia de poder con su esencia real. Una de las trampas más persistentes es creer que el liderazgo auténtico debe gritar para ser escuchado. Sin embargo, la historia muestra que quienes transforman de verdad rara vez son los más estridentes. Deepak Chopra insiste en que el poder genuino se reconoce no por su volumen sino por su capacidad de resonar en el silencio.
Esta forma de influencia puede parecer contradictoria en un mundo que valora el espectáculo sobre la sustancia, pero su efecto es más profundo y duradero que cualquier retórica altisonante. Observa cómo se comportan los líderes que carecen de comprensión real, dependen de una audiencia que refuerce constantemente su autoridad. Necesitan aplausos, confirmaciones, gestos de sumisión. Este hambre de validación nos delata. Una presencia que emana de la conciencia no requiere recordatorios de su importancia porque su seguridad no se sostiene en la aceptación ajena. Chopra llama a esta cualidad el testimonio silencioso, una forma de estar que no necesita defenderse, porque su claridad es suficiente. Si piensas en tu experiencia diaria, seguramente reconocerás cuántas veces has visto a individuos con escaso conocimiento mantener su influencia gracias a la inercia colectiva. La costumbre de aplaudir al más seguro, aunque no diga nada relevante, se ha vuelto un reflejo social. Pero esa costumbre solo existe porque hemos aprendido a sentir incomodidad ante la incertidumbre. Preferimos la apariencia de orden que un liderazgo ruidoso puede ofrecer antes que el esfuerzo de discernir lo auténtico. Chopra observa que esta comodidad superficial tiene consecuencias. Cada vez que elegimos no cuestionar, delegamos nuestro poder interior. Y cuando la mente abdica de su capacidad de discriminación, se convierte en un terreno fértil donde la confusión se multiplica. Este fenómeno se repite en pequeñas reuniones, grandes corporaciones y gobiernos enteros. La ignorancia colectiva no surge de un acto de malicia, nace de miles de renuncias cotidianas a la responsabilidad de pensar. Sin embargo, cada uno de nosotros conserva la libertad de interrumpir ese ciclo. No necesitas convertirte en un crítico perpetuo ni en un adversario de todo lo establecido. Basta con practicar la honestidad de la observación. Chopra explica que cuando aprendes a mirar sin proyectar tus miedos ni tus deseos, empiezas a distinguir lo que está alineado con la verdad de lo que solo simula tenerla. Este entrenamiento no exige solemnidad. Requiere constancia, curiosidad y la disposición de sostener el silencio antes de emitir un juicio. Quizá ahora comprendas que el fenómeno que hemos estado describiendo no se limita a los llamados tontos que llegan al poder. Es, sobre todo, un recordatorio de cuánto nos cuesta reconocer nuestra complicidad en su ascenso. Cada vez que admiramos la certidumbre sin preguntarnos qué la sustenta, fortalecemos su influencia. Cada vez que preferimos la comodidad de no cuestionar, contribuimos a que la mediocridad se normalice. La buena noticia es que la conciencia no depende de la aprobación colectiva para manifestarse. Si decides observar con rigor y actuar con coherencia, tu manera de relacionarte cambia de inmediato. Puede que al principio pierdas el favor de quienes se sienten cómodos en la inercia. Puede que tu claridad genere incomodidad en entornos acostumbrados al elogio mutuo. Pero con el tiempo, tu presencia se convierte en un ejemplo silencioso que invita a otros a despertar. Chopra enseña que la verdadera autoridad nace del autoconocimiento. Cuando sabes quién eres, no necesitas imponer tu visión con estridencia. Tu certeza no es una pose, es una consecuencia natural de la conexión con tu esencia. Y esa conexión es la única forma de influencia que no se erosiona con el tiempo. Porque no depende de los caprichos de la percepción colectiva, sino de la fuerza silenciosa que surge de la claridad interior. En los próximos bloques exploraremos cómo puedes practicar esta claridad en situaciones concretas, cómo sostener tu discernimiento sin caer en el juicio estéril y cómo acompañar a otros en su proceso sin confundir la compasión con la condescendencia. La lucidez que Deepak Chopra describe como la raíz de todo poder auténtico no se construye en soledad absoluta, pero tampoco se obtiene del aplauso ajeno. Surge de un compromiso diario con tu percepción. Un compromiso que se sostiene incluso cuando el entorno insiste en validar lo superficial. La verdadera transformación no ocurre cuando decides señalar la mediocridad de otros, sino cuando eliges no sumarte a su teatro. Esta decisión puede parecer pequeña, pero cambia por completo la manera en que ocupas tus espacios. Si piensas en las situaciones cotidianas, verás que la inercia colectiva rara vez se interrumpe con discursos heroicos. Se interrumpe con la presencia tranquila de quien no necesita sumarse a la celebración de lo obvio. La claridad no hace ruido, pero su sola existencia incomoda a quienes dependen del consenso para sentir seguridad. Chopra insiste en que este estado no es arrogancia, es la confianza tranquila que nace de conocer tu valor sin necesidad de compararlo.
En ambientes donde los más ruidosos prosperan, quienes practican la reflexión parecen una rareza. A menudo se les percibe como distantes, incluso como débiles. Pero esta percepción es solo la reacción previsible de una cultura que ha aprendido a temer el silencio. Porque en el silencio se revelan las inconsistencias que la palabra inflada pretende tapar. Y ese descubrimiento puede ser tan incómodo que muchos prefieren ignorar su propia intuición antes que reconocer que durante años siguieron a voces huecas. Este proceso de despertar no ocurre de una sola vez. Es más bien una serie de pequeñas decisiones: elegir escuchar antes de responder, preguntarte si la seguridad que otro muestra proviene de la experiencia o del hábito de actuar sin pensar, concederte el espacio para sostener la duda cuando todos a tu alrededor exigen certezas. Chopra llama a esto el cultivo de la atención plena. Y aunque pueda parecer un gesto modesto, su efecto es revolucionario. Imagina un escenario donde un grupo entero se siente obligado a coincidir con quien ostenta la autoridad aparente. Basta que una sola persona diga "no estoy seguro" para que todo el guión cambie. De pronto, el acuerdo automático pierde fuerza. La convicción sin fundamento queda expuesta. Y quienes observan descubren que es posible existir sin rendir culto a la certidumbre impostada. Esa es la fuerza de una presencia que no necesita imponerse. No confundas esta claridad con superioridad. La conciencia lúcida no busca humillar ni exhibir la ignorancia de nadie. Busca simplemente no traicionarse. Y ese acto de honestidad personal es el inicio de cualquier cambio real. Porque cuando alguien sostiene su integridad sin necesidad de defensas, invita a otros a recordar su propia capacidad de discernir. Chopra señala que este nivel de presencia tiene un efecto expansivo. No requiere discursos largos ni gestos dramáticos. Se manifiesta en la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. En un mundo que premia la imagen, la coherencia se vuelve el lenguaje más raro y a la vez más elocuente. Su rareza es lo que la hace tan transformadora. Puede que en algún momento te sientas tentado a volver a la comodidad de las narrativas colectivas. No te juzgues por ello. Todos llevamos dentro la pulsión de pertenecer. La clave está en recordar que la pertenencia genuina no exige sacrificar la conciencia. Quien te pide renunciar a tu claridad como prueba de lealtad no busca compartir contigo la verdad, sino confirmar su propia inseguridad. Mientras más practiques esta manera de estar, notarás que tu percepción se vuelve más nítida. Te resultará más sencillo distinguir la diferencia entre la convicción auténtica y el disfraz de autoridad. Y esa nitidez traerá consigo un alivio inesperado, la certeza de que no necesitas ser parte de ningún juego para sentirte digno. En el siguiente bloque, exploraremos cómo esta manera de relacionarte contigo mismo y con el poder transforma no solo tu experiencia individual, sino también el modo en que impactas a otros sin necesidad de recurrir a la imposición. Llegar hasta aquí no es un mérito menor. Detenerte a observar por qué los más ruidosos, los menos lúcidos y los más inseguros suelen escalar posiciones que no comprenden es un acto de honestidad contigo mismo. Deepak Chopra sostiene que la lucidez empieza cuando te atreves a ver sin adornos lo que muchos prefieren no nombrar. Porque la fascinación por la certidumbre impostada no es solo un problema externo, también es un reflejo de nuestras propias ganas de que otro se haga responsable de lo que tememos cuestionar. Mientras sigas creyendo que el poder es sinónimo de claridad, seguirás entregando tu atención al más seguro, no al más sensato. El verdadero poder interior surge cuando te permites desmontar esa asociación, cuando decides sostener tu percepción aunque nadie la celebre. Es entonces cuando tu presencia comienza a adquirir la calidad silenciosa de quien no necesita convencer. Esa cualidad, que Chopra describe como la conciencia testigo, es la que disuelve la autoridad superficial sin necesidad de confrontarla. Quizá ya puedas reconocer en tu historia personal cuántas veces callaste tu criterio por temor a ser percibido como incómodo. ¿Cuántas veces preferiste sumarte al entusiasmo colectivo de quien hablaba más alto aunque su mensaje fuera hueco? Es normal sentir vergüenza al recordarlo. Todos hemos estado ahí. Lo importante no es quedarte atrapado en la autocrítica, sino usar ese recuerdo como punto de partida para elegir distinto. Cada vez que decides no rendir culto a la voz más estridente, tu atención se vuelve un espacio donde la claridad puede crecer. Este espacio no necesita de la aprobación de nadie.
Su autoridad surge del compromiso contigo mismo. Cuando Chopra habla de presencia consciente, se refiere a este estado, un lugar interno donde el aplauso deja de ser el motor y la coherencia se vuelve la única brújula. Tal vez una parte de ti tema que este enfoque te lleve a una forma de aislamiento. Pero observa con cuidado, el aislamiento nace de la sumisión al ruido ajeno. La claridad, en cambio, te conecta con quienes están dispuestos a mirar contigo. En ese encuentro surge la complicidad verdadera, la que no depende de compartir ilusiones sino de sostener la verdad, aunque incomode. En una sociedad adicta al espectáculo, cultivar la atención tranquila es un acto revolucionario. Significa renunciar a la fascinación por el gesto grandilocuente. Significa elegir el silencio cuando tu voz no nace de la claridad. Significa priorizar la profundidad sobre el brillo pasajero. Esta forma de estar no convierte a nadie en un líder visible, pero genera un impacto que trasciende cualquier escenario. Imagínate si cada conversación que mantuvieras a partir de hoy se convirtiera en un campo de práctica. Si cada vez que percibas la seguridad impostada eligieras no responder con prisa. Si cada vez que escuches un discurso hueco te dieras el permiso de mirar sin enjuiciar pero también sin idealizar. Esa práctica puede parecer pequeña, pero es la semilla de una cultura distinta, donde el poder deja de ser un trofeo del más atrevido y empieza a ser una consecuencia natural de la coherencia. Antes de despedirnos, quiero invitarte a una reflexión. No necesitas contestar ahora. Solo deja que estas preguntas trabajen en tu interior. ¿En qué momento comenzaste a confundir autoridad con convicción? ¿Cuándo decidiste que la claridad debía presentarse envuelta en aplausos? ¿Qué precio has pagado por permanecer en el consenso de lo superficial? ¿Cómo sería tu vida si tu criterio se convirtiera en tu referencia más confiable? Si alguna vez has sentido que tu silencio era la única forma de no traicionar tu conciencia, compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros a sostener la claridad cuando todo alrededor exige que se la disfrace. Y ahora, si decides comenzar a mirar con más honestidad cada voz que reclama tu atención, recuerda que la verdadera influencia no necesita gritar. Solo necesita permanecer.